trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente de estar juntos y hoy para hacer un viaje imaginario por nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a ir a una época especial que tuvo nuestra querida ciudad, a la que se denominó la Belle Époque, entre los años 1880 y 1930. Durante esta época de lujo, de fastuosidad, de mirar hacia París, que estuvo realmente marcada por una generación literaria que se llamó la generación de los años 80, se construyeron en nuestra querida ciudad hermosos palacios que remedaban a los palacios de Versalles, a los castillos del Loire, de Francia, y que las familias patricias, aristócratas de nuestra ciudad, los embellecieron tanto que realmente no tenían nada que envidiar a esos hermosos palacios europeos. Así que bueno, los voy a invitar para que recorramos todos esos palacios de la zona de Retiro, de Palermo, de Recoleta, y que han quedado como vestigios de aquella época y que bueno, han sufrido por supuesto transformaciones a lo largo del tiempo. Me van a acompañar un querido arquitecto y amigo que ya ha venido a nuestro programa, el arquitecto Carlos Cárdenas, y un joven estudiante y que estudia el profesorado de historia, pero que es también técnico superior de turismo, con el cual vamos a tener el gusto de abordar este viaje desde un punto de vista arquitectónico, desde un punto de vista histórico y también literario. Así que no se lo pierdan porque realmente va a ser maravilloso. Ya veremos. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Bueno, un gusto tenerlos a los dos acá porque vamos a hacer un programa de esos que me encantan, donde se mezclan las artes, ¿no? Que son todas primas hermanas, porque la literatura sin la historia no puede vivir, y creo que las otras artes lo mismo, porque la arquitectura está encuadrada dentro de un contexto histórico, sociocultural, y por supuesto la historia se sirve de la literatura, de la arquitectura, así que, bueno, un gusto tenernos acá. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Tanto bien, tiempo. Bien. Acá como interlocutor de una de las bellas artes que es la arquitectura, así que... Sos profesor universitario. Sí, ¿qué materia das? Proyecto arquitectónico en la UBA. Es difícil eso, ¿no? Sí, y también enseño dibujo y escultura, así que bueno, encantado de estar acá. Bueno, gracias. ¿Y vos, Emiliano? Bueno, yo soy técnico en turismo y estudiante de la carrera de historia. Qué lindo, ¿eh? Son, digamos así, una muy buena complementación, sí. Porque todo lo turístico también se sirve de la historia y de la arquitectura, etc. Bueno, vamos a empezar a hablar de esta generación que también talló mucho en la literatura, porque hubo una generación que se llamó la generación del 80, sí, que es una época cuando nuestra querida Buenos Aires deja de ser esa gran aldea para ir convirtiéndose de a poco en esta querida ciudad cosmopolita que es Buenos Aires, ¿no? Pero eso no fue de la noche a la mañana tipo Harry Potter, no. Eso fue todo un proceso. Es así, Emiliano, y vamos a hablar de, si el señor director puede ir poniendo el retrato de un gran arquitecto francés, que fue Carl Charles Thys. Sí. ¿Puedes contarme un poquito de Carlos Thys? Sí, él fue un paisajista francés en los que, bueno, en las familias patricias, las familias aristocráticas, él era muy pedido por estas familias. De hecho, él hizo lo que es el parquizado del barrio Parque de Palermo Chico, fue parquizado por Carlos Thys dentro de los innumerables jardines también de los palacios de Buenos Aires. Sí, ha sido extensísima la obra de Carlos Thys. En Buenos Aires sí. Y también ha estado en el interior y también ha estado en Uruguay, ha hecho, pero
Pues, Sí. inclusive también las familias patricias lo llamaban para que les, digamos así, hiciera el paisaje, lo que sería hoy el jardín que llamás a un paisajista, De la misma para manera. el tema de las estancias. Fue tan fuerte la influencia de Carlos Tadís que se generó una corriente estética a partir de Carlos Tadís. Sí. ¿Ah, sí? La influencia fue tan fuerte que se creó toda una corriente paisajística. Y lo que hoy conocemos como bosque de Palermo también fue También de diseño de Carlos Tadís, Tadís. que eran las antiguas tierras de Rosas, ¿no? De lo que pertenecía a Rosas. Yo me imagino en aquella época cuando todo estaba por hacer, porque eran tan pocos los que estaban acá y tenían era tan extenso todo lo que serían los terrenos para poder levantar esos palacios que ya vamos a empezar a hablar porque tenemos mucho material. Y si podemos ir viendo el Palacio Paz, ¿no? Que actualmente es el Museo Armas, porque estaba a cargo del Círculo Militar. del Círculo Militar. Esta construcción que estamos viendo acá, porque todos los palacios son más o menos de la misma época, está en la zona de Retiro, ¿no? Sí, está en el barrio de Retiro. Sí. Está en el Frente a barrio de- Plaza San Martín. A la Plaza Acá en San Martín. Santa Fe. Todos fueron construidos más o menos con el mismo estilo academicista, ¿no es cierto? Sí. Con esa pizarra negra allá arriba. Mansarda. Se llamaban mansardas. Sí, porque creo que las ventanas, esas ventanitas que dan la luz en esa Guardillas. pizarra negra, fue por un tal Mansart, un Sí. francés, ¿no? También, que inventó ese tipo de cubierta así bastante inclinada, de 60 grados para arriba, más o 80, 70, con esas ventanas que se llamaban guardillas, que generalmente estaban, ese es lo que llamaban el ático, que era donde estaba la parte de servicios de la casa, de los palacios en este caso, ¿no? La servidumbre vivía allá arriba. Ah, vivía arriba de la servidumbre. Sí, la mejor vista. A mí me llama poderosamente la atención porque tenían la mejor vista. Sí. Y tenían unas escalinatas de mármol espectaculares estos palacios, ¿no? Adentro es de hecho, precisamente el que estamos viendo, que es el Palacio Paz, es el palacio más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Fue y sigue siendo el palacio más grande de la Ciudad de Buenos Aires. 12.000 metros cuadrados. Impresionante. Si contamos los ambientes del subsuelo, son 120 ambientes. Dios mío, y la cantidad de sirvientes que tenían para hacer la limpieza de estos palacios. En particular entre 70 y 80. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos que decir que los dueños, ¿no? Se enriquecieron muchísimo por el modelo agroexportador, Bueno, ¿sí? bueno, sí. Y fueron las grandes familias estancieras, ¿es así o no? Sí, así es, sí. Que, bueno, que ellos tenían todas estas servidumbre, que vivía obviamente en la casa y que después también se casaban y tenían la familia dentro de la casa, por eso contaban con tal número de sirvientes. Esta casa fue habitada por 4 personas, como dueños, como familia. Como familia, pero después con todos los sirvientes. Claro, sí, pero como Se parte de hacían- la familia eran 4, pero con entre 70 ¿Y quiénes fueron los dueños de este? Este palacio fue hecho por José Camilo Paz, que fue el fundador del diario La Prensa. Ah, el diario de la Prensa. Quien, bueno, comúnmente se dice que no llegó a vivir en el palacio, pero la verdad es que sí, llegó a vivir en el Palacio Paz, pero no llegó a verlo terminado, porque tardó 12 años de construcción y él no llegó. 12 años de 12 construcción. años de construcción. Si el señor director puede ir pasando un video que nos muestra un poquito por dentro del Palacio Paz. El gran hall de honor sería Qué belleza. lo que estamos viendo. Mm. El salón de baile. ¿Cómo me hace acordar el Palacio de Versalles todo Sí. esto? Es igual. Sí. El Palacio de Versalles, te digo que fui hace ya unos cuantos años, pero lo recuerdo, tiene lo que se llama el Salón de los Espejos, Ujú. Este también lo tiene. Este también, que te quedan así. claro. Es espejos en las paredes, espejos, las arañas son espectaculares, Son los caireles. con los caireles, las chandeliers se dice las arañas, esas que tienen así su... Eso se queda en salón comedor. Y te digo que entras y es todo espejo, todo. Entonces, eso iluminado, Claro. Claro, los que estamos viendo son los salones sociales, ajá, porque no es que esos solamente eran usados por ellos todos los días, eran salones sociales. En el primer piso, en la planta baja, se encontraban los salones sociales donde recibían a los invitados que por lo general eran europeos, porque bueno, hay un porqué.
No solamente Claro. el estilo francesado no era solamente para imitar y porque la mirada estaba puesta en Francia. Si bien esto es cierto, Mira qué belleza. las familias, en general, en su totalidad, más que en general, los revestimientos y los materiales eran traídos todos de Francia. Y el mármol me imagino que de Carrara y... Mármol de Carrara, Sí, los mucha de pisos de esa, robles Lavonia. de esa mano de obra no existe ya, es decir, Claro, porque si tuviera oficios que se han perdido, ¿no? También, y tuviera que urbanistas. Contratar todo ese ejército De un ejército, tal cual un ejército. Claro, un ejército para que pudiera hacer todo eso, no, es una cifra impensable, ¿no? Impensable. Estos palacios, me estabas contando que apenas eran habitados por 4 personas de la familia. Sí, ahí vivía así. Y acá, miren qué belleza. Esto tiene, por lo que he leído, armas, ya que lo maneja el círculo militar, de la Guerra de la Independencia. Así es. Era habitado por José Camilo Paz y Selmira Díaz Gallardo. Y viven un tiempo, pero bueno, como les estaba contando, no llegó a verlo terminado y el arquitecto tampoco. Estaba a cargo del arquitecto Carlos Agote, pero en realidad esto es obra de un arquitecto francés. Luis Sorté. Luis Sorté. Lo que pasa es que nunca vino acá, nunca vino a Buenos ¿Y Aires. cómo lo diseñó No, trajeron los planos, compraron los planos ya cuando viajaban Con la las familia. medidas. Y Ajá. después acá lo terminó construyendo el arquitecto Agote, que Claro. también había estudiado en Francia. Por ejemplo, Thais era francés y muere acá en Buenos Aires, ¿no? Es una grande para la época, 84 años para esa época. Pero es vastísima la obra de Thais. Cuando uno empieza a leer todo lo que él diseñó o tuvo algún tipo de participación, inclusive el Parque Lezama creo que fue diseñado y urbanizado por él, ¿no? Sí. Parte del Palacio del Centenario, creo que el Parque Centenario, pero también en el interior, fue muy contratado por Para las estancias del en interior. Córdoba, en Rosario, bueno, impresionante la obra de Thais, realmente. Sí, ponía mucho énfasis en el paisaje, en lo visual y en la estética, principalmente de matiz, claramente europea. No solamente porque es común escuchar que la mirada estaba puesta en Europa. En Francia, y en eso Francia. es cierto. Pero también era una manera de generar confianza para que pueda progresar este modelo económico agroexportador. Venían los europeos, tenían sus frigoríficos y tenían que mostrar esta pujanza económica y decir, bueno, también. Bueno, pero fue una época de gran pujanza económica, porque realmente recaudaron muchísimo dinero los estancieros de aquella época, ¿no? Sí, en realidad fue a partir de lo que fue la campaña del desierto. Bueno, 1880 con Roca, Sí. Bueno, que le fue ganando territorio a los indios, Ah, lo sí. fue Sí. raleando cada vez más al sur, hasta le fue ganando. Bien, y también las ideas de la época ya de Adam Smith, típica de la generación del 80, el hecho de la En el producción, contexto del liberalismo. el Sí. contexto del liberalismo. Por ¿no eso es Belle cierto? Époque tiene que ver también con un matiz nostálgico de una Europa que estaba en progreso, una Europa antes del estallido de la Guerra Mundial, por supuesto. Bueno, pero Europa ya a fines del siglo XIX está entrando en la etapa más bien de decadencia y empieza a haber hambre en Europa. Por eso Copiaron va la viniendo. terminología de Belle Époque. Copiaron la terminología de Belle Claro, Époque. pero ya Europa va entrando en un periodo de decadencia porque ya no nos olvidemos de que se va prefigurando la Primera Guerra Mundial, que fue nomás en el 14. Y la Ajá. gente que empieza a venir de allá huyendo de... Todo ¿no? este repertorio formal de los edificios, de estos palacios, en realidad es nuevo para nosotros. Todo lo que es Claro. mansardas, pináculos, todo lo que es las guardillas, es todo nuevo para En ese nuestro momento, lenguaje, claro. bueno, vamos a ver rapidito el Palacio Ortiz Basualdo, porque realmente tenemos tanto que mostrar que no tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Esas famosas 2 familias que emparentan, ¿no? Los Ortiz Basualdo, todas familias aristocráticas, ¿sí? De acá mucho no se ve bien, pero tenemos también un pequeño video, si el señor director lo puede ir mostrando, porque son maravillosos estos palacios de Buenos Aires. Estamos en la Embajada de Francia, ex Palacio Ortiz Basualdo, el cual perteneció a Daniel Ortiz Basualdo y Mercedes Sapiola Itzman. Esta residencia fue construida en 1918 y en el año 39 fue vendida al gobierno francés. Es una residencia que se puede recorrer y mostrar todo lo que es la arquitectura francesa. Se pueden recorrer sus 7 salones, donde se ve el jardín de invierno, el salón comedor, que es una copia del Real Comedor de Oslo.
se puede visitar el Salón de los Dibujos Chinos o Salón Azul, el Salón Dorado o Salón de Baile, la Sala de Billar y la biblioteca. Y en este momento estamos aquí en la escalera de honor, lo que permite el acceso hacia el primer piso. En estos momentos es la embajada del gobierno francés, la embajada de Francia. Es un emblema en el barrio de Retiro, el lugar donde nos encontramos, ya que es uno de los mejores exponentes de la arquitectura francesa, del academicismo francés, justamente por conservar casi todos los elementos originales que fueron realizados en 1918 por un arquitecto francés que fue Pablo Pater. Así que se destaca a lo largo de toda la avenida Alvear, en este centro que tenemos aquí en el barrio de Retiro, terminando la avenida Alvear, aparece la Embajada de Francia y es donde estamos ahora. Bueno, en esta residencia recibió la visita en 1925, el duque de Windsor se hospeda aquí por un periodo como invitado especial de Daniel Ortiz Basualdo y de su esposa Mercedes, y este duque va a ser después el rey de Inglaterra, quien luego va a abdicar al trono por casarse con Wallis Simpson. Toda esta visita fue muy destacada para la familia, pero al mismo también fue muy reconocida por todos los demás, porque él destaca la decoración de la residencia y el buen gusto de todo el palacio. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They are really saying I love you. I hear babies crying. Bueno, estas familias que acá estamos viendo de Palacio Errázuriz Alvear. Errázuriz era chileno. Sí, era un diplomático embajador. Que se enamora de la nieta de Alvear, del presidente. Alvear, sí. Claro. Y se enamora de ella y bueno, y viene fija en residencia acá. Pero ellos por suerte tuvieron varios hijos, ¿no? 2. Y le pusieron los mismos nombres. ¿Ah, solo 2? 2. Matías, como el padre, Matías hijo. Ah, yo entendí que entonces la que tuvo muchos hijos fue la abuela de... Mercedes Castellanos de Anchorena. Sí, no, de Errázuriz, porque Errázuriz tuvo una abuela que tuvo 11 hijos, chilena, y que fue una gran filántropa. En Chile se dedicó mucho a la filantropía, entonces me confundo un poco con la abuela de Errázuriz. Ah, solamente 2. Sí, Matías y Josefina. Que le decían Pepita a la hija, ¿no? Bien, creo que viven 20 años en esta propiedad, sí, hasta que muere la esposa de... En realidad... de Errázuriz, hasta que muere Josefina. Sí, y también coincide con la crisis de los años 30, donde bueno, estas familias de la aristocracia ya no podían costear y sostener este estilo de vida como para mantener los palacios y empiezan a venderlos al Estado. Claro, porque el anterior, no sé si lo dijimos, se transformó en la Embajada de Francia, por eso tenía la bandera francesa. Exacto. Me estoy refiriendo al de los Ortiz Basualdo. Sí. Fue vendido al gobierno francés, ¿no? Sí. Porque deben ser muy costosas de mantener estas mansiones. Actualmente sería imposible de... Y bueno, es así como nace también el barrio Parque de Palermo Chico o el Palacio Strugamú también. Claro. Decime, Carlos, vos que sabés tanto de arquitectura, la parte anterior que tiene como esa pequeña entrada que tiene ese palacio,
¿Qué vendría a ser eso? ¿Como una Ahí especie hay de un pórtico? Es un porche, lo Ah, un circular es un porche. porche, después hay un vestíbulo, una gran escalera. Sí. Hay toda una secuencia en la arquitectura de la las época. Bellas Artes, digamos, de la Escuela de Bellas Artes, donde hay todo un promenade que se llama promenade arquitectónico. es un paseo, promenade en paseo, francés significa claro, promenade. entonces vos entrás a esta secuencia de espacios hasta llegar a la gran sala que está en el centro Claro. del edificio, y después tenés a los costados hacia la avenida tenés este salón ¡Qué belleza! un salón de baile, y después tenés también un jardín de invierno, y hacia un lateral un jardín también diseñado, ahí atrás se ve, Sí. el jardín que también diseñado por un paisajista francés, con una fuente. Y que es muy lindo. el matrimonio, ¿dónde generalmente qué ala del palacio habitaba? El primer piso. En el primer piso. ¿Y Ese es para dónde? Claro. No, toda la planta del primer piso, hay un subsuelo donde están los servicios, hay un primer piso que es el piano nobile, que es famoso, que le dicen que es el piano noble, de donde están todos los salones, y hacia arriba están los dormitorios en el segundo piso. Ajá. ¿Y ya tenían ascensor? Porque algunos llegaban a tener ascensor. Bueno, este tuvo un montacarga. Para Para la comida. Porque la Ya cocina estaba en tenían- el subsuelo, sí. El ascensor ya estaba inventado para esa Sí, época, sí, ¿no? sí. Ya, porque creo que algunos, Y separado del personal también. Ascensor familiar y. el personal también tenía su ascensor. Sí, escalera también. Qué bien. Y las escaleras tenían como una forma de Y, esas que se abren. Este en particular En dos- no, hay una No. escalera de corte como caracol, Sí. pero no de hierro, sino de mármol blanco. Sí. Y después hay otra escalera en lo que es el hall de honor. Esta También. serie de ambientes que llegaban hasta el gran hall de honor. Ese gran hall, sí. ¿Y las cocinas? ¿Cuántas cocinas tenía para...? Hay una principal en el subsuelo para la familia y después también... ¿En el subsuelo para la familia? Sí, por eso hablaba recién del montacarga. Ajá. La cocina por el tema de los olores y ese tipo de Ah, cosas. mira vos. Y fíjense en el estilo de neoclásico, ¿no? De esto del frontis griego que está como... Esto se acordaron un poco a la victoriana, ¿no? Este tipo de forma de casa que después o de... Sí, es posterior en Estados Unidos, sí. También las de Estados Unidos, Claro. la de la guerra de secesión, me Todo hace acordar un poco, es ¿no? La neoclásico, arquitectura. digamos, está sobre el lenguaje de la arquitectura clásica que viene de Grecia y Roma. Después es un revival de esos estilos. De ese tipo de estilo. Claro. Esta gente, la de tanto dinero, ¿no? Se caracterizó por lo que se llamó el consumo conspicuo. ¿Qué significa esto? Si bien la palabra conspicuo es una palabra que significa sobresaliente, ¿no? El consumo conspicuo significó que entre ellos, toda esta gente de la alta sociedad argentina, rivalizaba para ver quién consumía más, quién gastaba más y sobre quién todo mostraba más. y quién, claro, quién exactamente, quién figuraba más, quién mostraba más y quién adquiría los artículos más suntuosos, porque esta es una época en que explota todo el tema del gusto por ejemplo, no es casual que en 1900 y pico se crea el Teatro Colón, donde van las familias patricias a escuchar ópera y un gran revival de todo lo que es la lírica, de todo el tema de los grandes museos, ¿no? De Bellas Artes. Esta familia era coleccionista. Y comienzan las grandes colecciones de obras de arte, porque hay un gusto por consumir todo lo que viene de Francia, todo lo que viene de Europa. Entonces, estas familias rivalizaban a ver quién tenía digamos, lo Las más piezas más caro, caras y lo más cotizadas. fino, lo que venía Y las no deja de ser esculturas. ecléctico, ¿no? Porque hay una mezcla de diferentes tipos de estilos que también se va manifestando Claro. en esta época. Y amalgamando. Claro. Hoy exacto. actualmente el Palacio Errázuriz es el Museo Nacional de Arte Decorativo y de Arte Oriental. Y de arte oriental. Si podemos ir viendo un videíto también, si es que tenemos cargado, el señor director lo tiene cargado. Contanos un poquito, Emiliano, de qué estamos viendo. Lo estamos viendo los salones sociales. Recién veía el gran salón de baile, el salón comedor, el salón fumoir. El salón fumoir era el salón donde, bueno, se juntaban, era el salón de los hombres. El A salón fumar, Madame, sí. a fumar. Sí, y con el brandy.
A tomar brandy, a claro. tomar brandy. Y el salón de mujeres era el salón Madame. Ajá. Y bueno, estos justamente son los salones sociales. Que ahí los señores hablaban de negocios Sí, y las señoras hablaban de modas, de ropa. de ropa, ¿no es cierto? Los últimos gritos de la moda, ¿no? Después de cenar se separaban y Se en separaban, exactamente. eso. Exactamente, ¿no? Sí, eso lo hemos leído en las novelas de la época. Y también hay una característica de este palacio que muy singular, que es la simetría perfecta, que para lograrla inclusive juegan con esto de que no todas las puertas se abren, sino algunas son puertas ficticias, por así decirlo, para mantener la simetría perfecta. Ah, mira vos. Sí. ¿Y eso que es como un parque? ¿Qué tenemos ahí? Ese es el jardín que está en un costado del palacio, ni bien uno entra, está del lado derecho y es el jardín del palacio. Esto lo hemos visto en Europa, los palacios de Versalles, en la zona del Vaticano también, ¿eh? Tienen esos jardines internos, estos parques, es muy parecido todo. Todo bueno, viene todo de esa época. De esa época y la escuela es la misma, ¿no? Tenemos que la dependencia comentar... doméstica, ahora hay un bar para comer. ¿Perdón? Hay un bar para comer. Ah. En lo que era la dependencia doméstica, el área de los coches. Y ahora, ¿está ubicado en qué zona esto? Esto está en el barrio de La Recoleta, en la Avenida Libertador, sobre la Avenida Libertador. Ajá. Y después tenemos que ir hablando de otro palacio, de la familia Anchorena, que es una familia típica ¿no? de la aristocracia porteña, ¿no? Sí. La familia Anchorena, que vos me estabas comentando, que va a habitar un palacio, eran 3 personas, no, 4. La Sí. mamá con sus 3 hijos. Ese es claro, este es el Palacio Fernández de Anchorena, sí. No, perdón, no es el Fernández de Anchorena, solamente Anchorena, Palacio Anchorena. Anchorena. Y que en la actualidad funciona el área, los salones los usan para las ceremonias del Ministerio de... Ah, de culto. Sí. Ahí está la Cancillería. Sí, la Cancillería, que desde el año 2000 está enfrente y lo usan para las ceremonias. ¿Y quién es el marido de la señora? ¿Era Tomás de Anchorena? Sí. Ah. Sí. El palacio uno lo ve en su conjunto, pero en realidad son 3 viviendas. Ella vivía en un ala, junto con su hijo soltero Aarón, Ajá. Anchorena, y en las otras 2 viviendas vivían los hijos casados con sus respectivos familias. Pero después se casaron también. Mira, ahí lo tenés. Qué belleza de la construcción, Enrique con ¿no? Emilio. Y Qué el belleza. arquitecto fue Alejandro Christoffersen, que sí fue un arquitecto de acá, digamos, que si bien estudió afuera... Decime esa construcción así medio abovedada, así medio, no sé cómo Es un patio oval. Semicircular, podríamos decir. Un patio de acceso. Uno entra y se encuentra con este patio de acceso donde hay las 3 viviendas, de alguna forma articula estas 3 viviendas, una hacia el frente, una hacia el lateral derecho y otra hacia el lateral izquierdo. Es una belleza, ¿eh? La verdad que es una belleza. Y todas las ventanas con balcones, ¿no? Y allá arriba, lo que ustedes decían antes, las mansardas. Todos tienen esas ventanas allá arriba en la pizarra negra. Las buhardillas. Las famosas buhardillas. Por ahí ventilaban las habitaciones de servicio que estaban las mujeres que hacían la limpieza y demás, estaban ahí, limpiaban, lavaban. Y abajo estaban los hombres, en la parte del subsuelo vivían toda la parte de mantenimiento de los hombres. Qué belleza los frescos, ¿no? El cielo raso, eso es muy imitación de versallescos, todo eso, ¿no? De Francia. Todo ese estuco con una mano de obra, unos artesanos únicos, generalmente los traían de afuera, todos traían de Europa. Y esas se llaman hojas de oro, esa que recubren esos detalles dorados. Laminado a oro, sí. Eso es laminado de oro, ¿no? Bueno, tal cual está así en el Palacio de Versalles, los mismos colores, porque es una copia exacta de todo esto traído de Francia. ¿Cómo venían todos los materiales? Bueno, supuestamente por barco, ¿no? ¿Tardaban cuánto tiempo? Larguísimas, porque se encargaban las cosas y era... Sí, de todas maneras, muchas veces en Europa los mármoles son mármoles, acá son imitaciones, ¿no? Como pasa en el color y demás. Había una mano de obra tan excelente que el estuco se imitaba de tal forma que imitaba los mármoles. Por ejemplo, el Teatro Colón, todos los interiores son imitaciones de mármoles, no son mármoles reales. Y así muchísimas de estos palacios... Deben de ser muy caros, ¿no? Es una mezcla de estuco, ¿no? Claro, con yeso y claro, imitan las vetas y todo. Traer todo eso desde allá, carísimo, carísimo.
el modelo de familia, ¿no? Este tipo de familias patricias que tuvieron todo este auge durante estos 50 años que se llamó la famosa Belle Époque, está muy bien pintado en la literatura por esta generación del 80. Tenemos que mencionar a los principales referentes literarios porque todo se da, digamos así, de forma simultánea. Y tenemos que mencionar autores de la talla de Miguel Cané, ¿no? El famoso autor de Juvenilia. Fueron escritores, Miguel Cané, Lucio B. Mansilla, Lucio B. López, que pertenecieron, eran grandes, excelentes prosistas. Esta generación, que incluso Eduardo Wilde, el doctor Eduardo Wilde, que fue médico también, que fue un pariente, digamos así, lejano de Oscar Wilde. Oscar Wilde es posterior, es el mismo apellido. Nosotros le decimos Wilde, pero en realidad es Wilde. ¿Y ellos también iban a estudiar Europa, como los arquitectos acá? Iban a estudiar Europa. Esta gente era de la alta sociedad, inclusive llegaron a ocupar cargos políticos. O sea, eran de la élite, gente que estudió en la Universidad de Europa, no acá, porque acá recién comenzaba, estábamos en pañales completamente al nivel universitario. Pero esta gente se educó en Europa y cuando vienen ocupan cargos públicos, por ejemplo Miguel Cané estuvo en el Parlamento de Buenos Aires y fueron finos prosistas, pero esta época también que retrata generalmente esta famosa gran aldea que va dejando de ser la gran aldea y se va convirtiendo en una ciudad cosmopolita, está muy bien retratado, inclusive las batallas, porque Lucio B. Mansilla fue un militar y escribe, por ejemplo, una excursión a los indios ranqueles, que tenemos las dos cosas, ¿no? Por un lado, Buenos Aires, que se quiere convertir quiere dejar de ser la gran aldea, y por otro lado, la lucha que está teniendo sacar a los indios, porque los indios estaban ahí nomás, estaban a las puertas de Buenos Aires, no estaban muy lejos que digamos, ¿no? Gracias a Roca, que se va a hacer la famosa campaña, y lo va a ir llevando de a poco para allá. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir viendo estas maravillas de palacios, de otros muy conocidos, pero ya venimos. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also Vamos a hablar en este bloque del famoso palacio Estrugamú, que fue mandado a hacer por un tal Alejandro Estrugamú Larrard, ¿no? Sí, es el que estamos viendo en pantalla, Emiliano. Sí, exactamente, sí, Juncal y Esmeralda. Este palacio, contame un poquito acerca de la historia del palacio. Este palacio fue cuidadosamente construido con el fin de que desde los exteriores, de la calle, uno pasara ahí y pensara que es un palacio. Pero en realidad son 4 edificios de 8 pisos. También están articulados por un patio de honor, con una imagen muy linda, que es la Victoria de Samotracia, la réplica. Ah, la Victoria alada de Samotracia, esa sí fue hecha en el siglo II antes de Cristo. Sí, es una réplica de la que se encuentra en el Museo del Louvre en París. Es hermosa la Victoria, es una belleza. Sí, del periodo helenístico. De estilo helenístico, y fue traída a Francia, me refiero, descubierta, pero no mucho antes del siglo XIX, y traída desde la isla de Rodas hasta Francia. Diosa de la Victoria. La diosa de la Victoria. Y en griego es Nike, como el logo. Sí, como la famosa zapatilla. Como una especie de ala. Claro, sí, es una belleza. Acá hay una réplica de esta escultura, ¿no? Sí, se encuentra en este patio que articula los 4 edificios. Son 4 edificios de 8 pisos y cada piso tiene 4 departamentos. En esta época de construcción, quien iba a vivirse acá se le llamaba que había caído en desgracia. ¿Ah, sí? Sí, justamente no es casualidad que en los años 30, con la crisis de Wall Street, con ese momento económico tan difícil que pasó en la Argentina y el mundo, las familias patricias ya no pueden mantener este tipo de palacios como los que estuvimos viendo, como el Palacio Paz, el Ortiz Basualdo, el Anchorena, y empiezan a vendérselo al Estado. Y ellos se tienen que ir a vivir a un lugar. Claro, me imagino. Pero no quieren dejar ese estilo de vida tampoco. Entonces esto les venía bárbaro porque por afuera parecía un palacio. Claro. Entonces también fue finamente construido con ese cuidado de mantener la imagen. Inclusive fue con el objetivo de construirlo para inquilinos de buenos ingresos, le decían, ¿no? Sí. En cierta medida. Claro, el problema es que no existía la ley de propiedad horizontal, recién fue en el 1948. Así que mientras tanto,
no podían vender eso después. Es decir, esas propiedades después se terminaron vendiendo, ¿no? Como departamentos, como propiedades separados. Pero mientras tanto lo tenían que ir alquilando porque eran casas de renta, digamos, en esa época. Ajá. Y con eso, el que lo construía vivía, rentaba y podía vivir en un palacio. Hay departamentos de 400 metros ahí. Sí, en realidad tienen 400 salón, metros comedor. cubiertos. Eso era caer en desgracia. Tenía salón, comedor, tenía, bueno, por supuesto, 3 dormitorios para las familias y en realidad eran 5 cuartos dormitorios y 2 para el personal doméstico. Bueno, al reducirse tanto, pero claro, de 70, a una persona 80. que tuvo semejante tren de vida, reducirse a algo tan... Y bueno, era en cierta manera caer en desgracia. Ahora vos mencionaste lo de la crisis del 30, ¿no fue del 29? Sí. Fue el lunes negro... El jueves gris. Bueno, yo lo conocía por el lunes negro, pero bueno. Fue toda una semana. Así que bueno, más o menos. Jueves gris, lunes negro. Pasó del gris al negro, se fue por lo peor. Que fue la caída de la bolsa de Nueva York, ¿no? Sí. Y que hubo muchísimos suicidios. Sí. Por el tema de las acciones. Contame un poquito del tema ese. Samuel Sáenz Valiente, quien se iba a casar con Felicitas Guerrero, se terminó suicidando a los 90 años por la crisis de los años 30. Pero bueno, se suicidó después, porque Felicitas Guerrero la mató Enrique Ocampo. El tío abuelo de Victoria. Y Samuel, él fue el que sí, ahora me ubiqué en el tema. Él ya se enamoró de Sáenz Valiente y se terminó suicidando a los 90 años. Él se terminó suicidando a los 90 años por quedarse sin dinero con la crisis de los años 30. Ay, pues qué horror, pobre hombre, la verdad. Sí, verdaderamente. Porque era un gran adinerado, un hombre de muy buen pasar. Y al igual que todas estas familias, pero ya no podían mantener los palacios. También se empieza a poblar el barrio Parque de Palermo Chico. El barrio Parque de Palermo Chico pasan de vivir en estos palacios con 70 personas de personal doméstico a los palacetes. Claro, a reducir. Sí, me imagino. y hoy son embajadas. Claro. Pero en ese momento eran familias, la familia Torkins, la familia Lanús. Son familias que ya no pueden costear los palacios. ¿Es verdad que se habla de las 400 familias? Sí. De las ¿quiénes son las 400 familias sería de la gran aldea? De la alta sociedad, sí, ¿no? Sí. Los 400 apellidos, digamos así. Sí. Y que se emparentaban entre ellos. Y se casaban todos entre ellos, ¿no? Sí. Claro, y supongo que habrá gente, los herederos de toda Hay descendientes, por supuesto. Descendientes, sí. Claro. Por ejemplo, los que tienen que ver con los guerreros, hay descendientes en todo lo que es el partido de Pinamar, ¿sí? Cariló, por eso eran Felicitas al morir, lo heredan los hermanos. Porque ella lamentablemente la mata Enrique Ocampo y los hijos de ella mueren también. Sí. Ella, el único hijo que había tenido 2, uno le muere a los 6 años y otro después también muere, así que de ella no quedan descendientes. Ella se había casado con un hombre de muchísima, Álzaga, sí. De muchísimo dinero. Sí, él tenía tierra del río Saladillo hasta la costa. O sea, muchísimo dinero. ¿Pero él no estaba casado en Uruguay? No, se casó con Felicitas. ¿Pero no tenía un matrimonio previo en el Uruguay? Sí. Claro, eso lo nombran en el libro de... Sí, hay un libro de Cabrera. Era un hombre muy mayor para ella. Que después aparece la mujer reclamando... Era como bígamo él, porque él en Uruguay estaba casado y tenía matrimonio con hijos. Sí. Era un hombre de 60 años y ya tenía una niña 15. De 15. Era más grande que el padre. ¿Que el padre de ella? Sí. Claro, bueno. Ahora, acá vivió hasta Marcelo Torcuato de Alvear, el expresidente también. Con Regina. En este palacio de Estrugamú. Sí. Si podemos ver un pequeño video, creo que lo tenemos. Hoy nos detenemos en el edificio Estrugamú. Está ubicado en el barrio de Retiro y es uno de los ejemplos del característico edificio de renta, concebido dentro de un clasicismo francés ecléctico que aún hacía furor a fines de los años 20. Fue diseñado por los arquitectos Eduardo Sauce y Augusto Huguier en 1924. En su patio interior se destaca la figura de la Victoria de Samotracia. Es una réplica. El original se encuentra en el Museo del Louvre y otra réplica también puede observarse en el Museo de Calcos de Buenos Aires. El subsuelo reúne cocheras y depósito. Luego, 4 cuerpos con un departamento de entre 500 y 600 metros cuadrados por piso. La mansarda reúne las dependencias de servicio de cada departamento. Todos sus materiales fueron traídos
directamente desde Francia. Sobre la puerta principal, ubicada en la calle Juncal, puede leerse escrito en el concreto Edificio Estrugamó, lo cual es un recuerdo de la familia que originalmente construyó el edificio y vivió en él. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Acá estamos viendo el Palacio Alsace-Gaunsué, pero hay que hacer una aclaración, porque yo tenía entendido que en una época fue residencia donde vivió Perón. Ahora vos me estás diciendo que no. No, en esta no. En este no fue porque este fue demolido. El de Perón. El de Perón fue demolido. Sí. ¿Y es similar a este que estamos viendo? No. No, no es este. No. Ah, era porque- más parecido a lo que era un hotel. ¿Cómo se le llaman a los chalets particular? ¿La chalet particular? Sí. No sé, no sé. Petit Hotel. Petit Hotel. Sí, particular. Un petit hotel. Sí. Porque según lo que yo leí, Eva Perón murió en un Alsace-Gaunsué, pero Sí. vos me decís que no es este. Sí. No es este palacio. No. No. Este fue comprado después por un hotel que Por era un árabe. un árabe. Que quiso tirarlo abajo, lo quiso demoler, el Alsace-Gaunsué, y bueno, se unieron y se organizaron los vecinos de la Recoleta para que que no lo toquen, hicieran. y finalmente lo lograron y lo hicieron adelante. El El edificio hotel. que hasta el año 2001 funcionó el Hotel Hyatt y hoy es el Four Seasons. El Four Seasons. Ahora, este famoso edificio, este palacio, estuvo habitado nada más que por la pareja, porque no tuvieron hijos. Por Elena Peña y por Alsace-Gaunsué, sí. Alsace-Gaunsué, pero como no Sí. tenían hijos, Félix, Félix, y tenían 20 sirvientes, Sí. 20. Y Ve- un cocinero italiano. un cocinero, un chef, ¿no? Chef italiano. Lo llenaron de mascotas y de aves y Sí, de... de más, sí. Es una belleza esto, una belleza de construcción, ¿no? Esa es la parte de atrás, sí. Claro. Sí. Ahora, ¿cuándo se dejó de construir este tipo de palacios? Porque Y actualmente esto no se hace, obviamente. Después inicia otro estilo que es más el racionalista, entonces este tipo de estilos se dejan, porque ya el modelo no es ese modelo francés de Ya no la se Belle mira. Époque, sino ya se ve las clases aristocráticas empiezan a mirar. De todas maneras otro costó modelo. el cambio, fue un choque importante y lo da Victoria. Victoria Ocampo. Si lo da ella, la primera casa de estilo racionalista fue en el barrio Parque. Ella quiso construir una casa de estilo racionalista, había venido enamoradísima de las ideas de Le Corbusier, de la mano de Le Corbusier, que bueno, que es un precursor del modernismo en Europa, y habla con Alejandro Bustillo. Ah, es un gran arquitecto, Alejandro Sí. Bustillo, sí. Y le propone, le ordena construir una casa de estilo racionalista respetando las líneas de Le Corbusier. Alejandro Bustillo le pareció un escándalo esa casa en el barrio Parque de Palermo Chico, donde eran todos palacetes afrancesados. Mirá qué belleza. Y Por dentro, ¿eh? Pero bueno, acá seguimos en el estilo que se Este llamaba sí. eduardiano, digamos, es una donde Claro. se mezcla, por ejemplo, el ladrillo con la piedra, donde hay, fíjense que en los frentes hay unas columnas dobles, sigue estando la mansarda media curva. Ajá. eh, Y esto después ya me imagino que el estilo, también debido a que, bueno, se fue creciendo la población de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y ahora, por supuesto, ha crecido tanto que tratan de maximizar el espacio porque no hay tanto lugar. Por de hecho, ejemplo, los jardines, la verdad que hoy día no están, porque bueno, se fueron ensanchando las avenidas, la Avenida Libertador. ahora se hacen tantos edificios de departamentos que se trata de Reducir de ese- maximizar el espacio, de buscarle la mayor funcionalidad por el hecho de que no hay Claro. lugar, ¿no? el valor de la tierra aumenta y entonces... no se ya puede. Y se estos palacios, la verdad que tenían, ¿cuántas hectáreas más o menos llegaban a tener? Y estábamos hablando del Palacio Paz, 12.000, ¿no? metros cuadrados. Ujú. Dijiste. 12.000 metros cuadrados. Palacio Abierto Paz. nada más que el palacio, después todos los alrededores, el patio que tienen en medio. Lo mismo acá, tenían todo este sector era Eran jardines. todos jardines. Bueno, Alejandro Estrugamó dona el jardín para el ensayamiento de la calle Juncal. Claro, por ejemplo, la Villa Ocampo no está hecha con este criterio. Franco Victoriano, Villa Ocampo, la de San Isidro. Sí, También es de una corriente europea, Ajá. pero estilo franco-victoriano. Ajá. Y ahí italianizante también se le dice.
Claro, claro, claro. O sea que todos estos están abiertos al público porque vos te dedicas a hacer todo este tipo de excursiones, de viajes, ¿no? Contanos un poquito cuál es el objetivo de tus viajes para que la gente sepa que vos, como guía turístico, no llevas Sí. a hacer estas recorridas. Yo en realidad soy técnico, trabajo en conjunto con una guía nacional que está especializada en Buenos Aires y armamos estos palacios. Sí, pero sí. Ojalá. Se entendió, se entendió. Los Armamos viajes. estos circuitos. Claro. La verdad que son muy interesantes porque escapan del tradicional, de aquellos que están pensados para un público de tipo extranjero, en donde le muestran a los extranjeros un pantallazo de la ciudad. Nosotros lo que hacemos al trabajar con público local es tematizar Claro. los circuitos. Entonces hemos hecho circuitos muy lindos. Este fin de semana, que todavía sigue todo julio, estamos con Buenos Aires, la París de América. Justamente son estos palacios los que estamos mostrando. Y la París de América porque, escapan de las ciudades latinoamericanas. Buenos Aires claramente es más europea que latinoamericana en su arquitectura. Y Claro, porque toda la inmigración recaló acá en Buenos Aires, ¿no? Por el famoso puerto, y acá las oleadas inmigratorias comienzan a venir desde la época de Sarmiento y van a llegar hasta la época de Perón. Las Exacto. distintas contingentes Que ya después el Corriente. puerto pasa a ser, la puerta de Buenos Aires pasa a ser Retiro con los trenes, ¿no? por eso está el hotel de inmigrantes. Claro. El ex hotel de inmigrantes está para visitarlo también. Claro, imagínense que las dos guerras mundiales hacen que la gente huya de Europa y venga a recalar acá, ¿no? A Buenos Aires. Y empieza una arquitectura también más de acero, metal, vidrio, ¿no? Claro. Como hay, por ejemplo, en Retiro y demás, ¿no? ¿Cuáles son ahora las nuevas corrientes que hay en cuanto a construcción, los últimos edificios que se están haciendo en Buenos Aires? ¿A qué corriente más o menos responden? Si es que hay alguna tendencia particular. Acá, bueno, como vemos, hay un salto entre esta época donde la Escuela de Bellas Artes era lo que predominaba, la escuela francesa, y después pasamos a lo que hablábamos del racionalismo, ¿no? Ajá. Entonces, y también hay un cambio de paradigma en los materiales, las nuevas tecnologías. Empieza el hormigón, empieza el acero, más vidrio, Claro, hay grandes claro. luces. Donde hay- Los famosos edificios inteligentes, ¿no? y después, bueno, Se ya están saltamos 100 años y nos venimos a Los contemporáneos. famosos edificios inteligentes, ¿en qué radica esa inteligencia de los edificios actuales? Por ejemplo, que uno los puede programar, que los puede... En realidad ya viene lo que es la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Donde muchas de esas funciones ya el mismo programa que tienen incorporados edificios ya se van adaptando automáticamente. Eso es lo que se viene ahora. Con el Por teléfono ejemplo, celular. a calefaccionar el ambiente, a... Sí, uno lo puede programar, pero también se tiende a que esas funciones ya vayan siendo prácticamente Automáticas. para que uno no tenga que estar programando cada rato. Qué Esa es la maravilla. tendencia, Llega a ¿no? su casa y ya Se está encuentra calefaccionado. totalmente climatizado el ambiente. Exacto, y a Sí. incorporar más otros medios que no sean solamente los visuales, sino usar la voz, usar el tacto, que te permita de esa forma Qué impresionante. interactuar de forma más... Yo digo si nuestros abuelos, bueno, vos sos muy joven, pero nosotros que somos de la misma edad, si nuestras abuelas se levantaran y vieran todas las comodidades de las cuales gozan las amas de casas hoy en día, es impresionante. En la vajilla. Sí. Todo, bueno, la vajilla ya Sí, pero ahora vienen smart con el teléfono, entonces Pero yo a veces me pongo a mirar todo lo que... Yo vivo más o menos en la misma casa que vivían mis padres, ¿no? Que la hizo a mi papá con un criterio muy moderno. Y bueno, yo la heredé y vivo en la misma casa. Y resulta que me pongo a veces, me paro en la cocina y miro todos los aparatos que yo tengo que mi mamá no tenía. Es impresionante. Ya en la misma cocina. Desde, por ejemplo, por decir algo, el microondas. Ella no lo tuvo nunca, ella no existía en su época el microondas, ¿no? El lavavajillas, de lo cual vos estás hablando ahora, y tantos otros que cada vez tenemos más aparatos y más aparatos. Yo digo el confort, ¿no? Que eso más viene del lado norteamericano, pienso, Sí. ¿no? Sí, a posterior viene Todo viene de ahí, la tecnología. claro, el estilo después de vida. pasa a ser Estados Unidos un poco el centro de... El referente. El referente, claro. Claro, claro. Vos sacaste un libro que al final te lo olvidaste y no lo trajiste, no me hiciste los deberes, que habla exactamente, ¿cómo se llama tu libro, Carlos? 25 principios de la arquitectura. Los 25 principios de la arquitectura. ¿Me puedes hablar de alguno en particular? No sé, ya que te olvidaste el libro. Sí, bueno, son principios, es decir, cuando yo hablo de principios son conceptos básicos de la arquitectura que uno, para cualquier estudiante o arquitecto, es bueno recordar y
a través de los maestros se va analizando y se va explicitando cada uno de estos principios. Y bueno, esto es un poco la tendencia ahora. Tengo alumnos que le escapan un poco a la lectura y entonces y a veces hay tanta información en internet que es muy difícil concentrarse en determinados temas teóricos, y entonces este libro puede ayudar un poco a eso, ¿no? Porque ¿qué pasa? Simplifica un poco todas estas nuevas corrientes que están viniendo y tal vez para los alumnos se la allana el camino, pienso yo. Sí, porque además, como en cualquier disciplina, es importante recordar a los maestros, ¿no? Y a través de estas citas que tiene el libro, porque cada uno de estos conceptos está manifestado a través de maestros que hablan sobre ese concepto. Entonces, por ejemplo, hablan de la luz, hablan de la forma, hablan del espacio, hablan del lugar, hablan de... ¿Entendés? Entonces, cada uno de estos temas está tratado por maestros de la arquitectura. Claro, claro. A través de frases cortas, pero muy, muy claras. Muy puntuales. Exacto. Entonces, esto te lleva a que puedes abrir el libro en cualquier página y de alguna forma te puede... Claro, ilustrar sobre el tema que estás tratando en ese momento, que estás buscando, sobre el cual estás y podés ir a una bibliografía más amplia donde está bien detallada, y bueno, es como una introducción a la teoría de la arquitectura y recordar a los maestros, que es fundamental, ¿no? Porque así como nosotros vemos acá edificios de hace 100 años atrás y que nos siguen aportando conocimiento, bueno, a veces uno cree que empieza de cero siempre, ¿no? Cuando uno empieza cualquier disciplina parece que uno puede empezar de cero. En realidad es fundamental aprender la historia de la arquitectura, imagino. Sí, es una forma de subirse a los hombros de alguien que era un maestro para poder continuar, ¿no? Y seguramente, yo en este momento estoy recordando un arquitecto muy famoso de la época griega, que fue Fidias, ¿no? ¿Se estudia a Fidias como un padre de la arquitectura? No directamente, pero bueno, se puede estudiar el Partenón, por ejemplo. ¿El Partenón fue hecho por él? Sí. Ah, el famoso Partenón, ¿no? Sí, que en realidad era un escultor arquitecto, pero bueno, las esculturas fundamentales de Grecia, famosas de la época dorada, era de Fidias. Se le atribuyen a Fidias. Y de nuestro país, ¿quiénes fueron los grandes maestros de la arquitectura? Él mencionó a Bustillo. Yo recuerdo a Clorindo Testa. Sí, Clorindo Testa, Mario Roberto Álvarez, hay muchos. Hay muchos. Que han tallado, ¿no? Sí. Ellos casualmente empezaron la escuela de arquitectura justamente en esa época, donde empezaron dibujando, por ejemplo, los órdenes de las columnas, esto que vemos acá, los 5 órdenes de las columnas, la época de lo clásico de la arquitectura. Tenían profesores de dibujo, de escultura. Ellos iniciaron el estudio desde lo clásico. Nosotros en general empezamos desde el racionalismo en adelante, ¿no? Claro. Después de esta época. El racionalismo ya vamos terminando, pues se me fue el programa, fue un gusto tenerlos acá los dos. Agradecerles muchísimo el aporte que han dado, porque la verdad que a veces uno mira mucho hacia afuera y no se da cuenta de que en su propia ciudad tiene vestigios de todo ese arte que va a buscar a otros países, ¿no? Sí. Así que hay que conocer Buenos Aires, es una ciudad hermosa, en la que coexisten muchos estilos diferentes, ¿no? Porque acá tenemos la París, pero por otro lado tenemos también el estilo, por otro lado a veces parece que está cambiando por la Quinta Avenida de Nueva York. Hay barrios así, te vas a la cultura zona germana, la cultura italiana. Vas a la Boca, tenés todo española. Nápoles, en esa zona, así que Exacto. coexisten muchos estilos diferentes. Bueno, muchísimas gracias por venir, Gracias fue un por gusto invitarme. tenerlos acá, la verdad que lo disfruté mucho y nosotros nos vamos a despedir porque ya no tenemos más tiempo y nos volveremos a ver en otra emisión de Protagonistas por Siempre, Dios mediante. Gracias. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea
the dark, sacred night, and I think to myself,